lugar, lamento profundamente que los integrantes de la oposición se hayan retirado para no escuchar el debate, porque reclaman debatir y resulta que cuando hay que debatir se van. La verdad que es lamentable la actitud que están teniendo y que han tenido ya con anterioridad y también hoy. En primer lugar, yo quiero mencionar que esta ley, cuando se sancionó la 27349 en el año 2007, es una de las típicas acciones que hizo el macrismo durante su gestión de gobierno. Hacía la araca de algo, pero en realidad estaba haciendo absolutamente otra cosa. Así como dijeron la ley de reparación histórica para los jubilados, en realidad lo que estaban haciendo es como blanquear dinero en negro que tenían y en especial de la familia presidencial, empezando por el hermano. También dijo fútbol para todos va a seguir y al poquito tiempo desapareció fútbol para todos. Dijeron que no se iba a pagar más impuestos a las ganancias y triplicaron los trabajadores que pagaron impuestos a las ganancias. Hablaron de que no iban a ir al fondo y terminaron pidiendo que nos enamoremos de Christine Lagarde. Esta hipocresía, esta actitud de decir una cosa, de presentar algo y en realidad hacer otra, fue precisamente lo que hicieron con la ley 27349. La ley 27349, que fue votada por muchos senadores que hoy están todavía en funciones, desde ya que era una ley que propiciaba el apoyo al capital emprendedor, y con lo cual obviamente todos estamos de acuerdo, y con lo cual nosotros también estamos de acuerdo, y ya lo vamos a demostrar, cómo hoy con esta ley venimos a mejorar y a perfeccionar todo ese mecanismo. Pero atrás de esta ley, que estaba dando vuelta del apoyo al capital emprendedor, se metió un título que creaba las SAS, las Sociedades Anónimas Simplificadas, y se decían que era para el capital emprendedor. Se creó un registro que no era de emprendedores, era un registro de capital, de instituciones de capital emprendedor. Entonces nosotros lo que hicimos, fuimos a buscar a ver qué es lo que realmente había ocurrido con este registro. Bueno, aproximadamente en el país se han constituido desde el año 2017 hasta ahora más de 25.000 SAS, alrededor de 27.000 sociedades de acciones simplificadas. Pero en el RICE, en el Registro de Instituciones de Capital, solamente han sido inscritas 21 instituciones y en total entre instituciones, personas privadas y empresas que se han inscrito para aportar capital al capital emprendedor, en los 3 años el aporte total que realizaron estas instituciones, que no llega a 100, fue de 168 millones de pesos. En 3 años, quiere decir que de esos 168 millones, aproximadamente 50 millones de pesos fueron los que se invirtieron en el capital emprendedor. También se hablaba de los grandes beneficios impositivos que tenían. Mire, todos los beneficios impositivos que hubo no fueron más de 31 millones de pesos en 3 años. Quiere decir 10 años. ¿Qué es lo que significa esto? Que si nosotros tomamos, porque no hay registro de capitales emprendedores, en realidad decían una cosa pero estaban haciendo absolutamente otra, no le preocupaba para nada el registro de emprendedores. Si nosotros tomamos todo este capital dividido, las sociedades de acciones simplificadas, nos encontramos que no más de 6.500, 7.000 pesos por cada sociedad. Evidentemente, acá hay una trampa, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene nada que ver esto que supuestamente se creó, que no se hizo absolutamente nada para fomentar, para incentivar o para crear capital emprendedor, y mucho menos para dar crédito, y lo que sí pulularon, la creación de sociedades anónimas simplificadas. ¿Qué significaba esto? Bueno, se hacía una modificación de la ley de sociedades, se había sancionado hace muy poco el Código Civil y Comercial, el nuevo Código Civil y Comercial, y también se había creado estas sociedades. Estas sociedades, que lo voy a reiterar, las sociedades de acciones simplificadas van a seguir. No va a haber ninguna modificación, y ya lo vamos a ver en las modificaciones que hacemos en el trato en particular, ningún perjuicio para aquellos que constituyeron. ¿Qué es en definitiva lo que sí nosotros estamos haciendo? Es que lo que queremos ver, porque lo que se encontró cuando se llegó a la Inspección General de Justicia, apareció en el registro de la propiedad inmueble una cantidad de sociedades de acciones simplificadas que habían sido constituidas con el único objetivo de adquirir inmuebles y que, sin saber de dónde venía la plata, en 2 días, 3 días compraban inmuebles de 8, 10 millones de dólares, de 500.000 dólares,
Incluso la IGJ tuvo que iniciar la inspección de aproximadamente unas 20 sociedades que el registro de la propiedad inmueble le informó de la anormalidad de estas sociedades. Además también se encontró, por ejemplo, a todas estas personas que hablaban de lo bueno que eran las SAS. Sí, es cierto que hay muchas SAS que fueron buenas, pero también las SAS las hizo el subsecretario Esbarra, a quien le encontraron $10.000 en su despacho, en un escritorio de su despacho, y tenía sociedades de acciones simplificadas para estafar el Estado. También ese médico trucho que apareció en Buenos Aires también tenía una SAS. Y ahora último, aparecieron en la provincia de Santa Fe aproximadamente 40 sociedades por acciones simplificadas que fueron denunciadas por un fiscal federal que estaba investigando el lavado de activos. Aparecieron aproximadamente 40 sociedades de acciones simplificadas que la IGJ está investigando porque estaban relacionadas precisamente con el lavado de dinero. ¿Qué características tenían? Por ejemplo, todas personas de Santa Fe tenían el capital mínimo. Ninguno tenía domicilio real en la ciudad de Buenos Aires. Todas se inscribieron por vía digital. No se informó a la UIF de la constitución de la sociedad. No había ningún emprendedor. Es decir, ¿qué es lo que verdaderamente ocurrió? Lo que verdaderamente ocurrió, que al estilo como gobernó el macrismo, y en este aspecto lo hizo como muchos otros aspectos, hacía un gran anuncio de una gran acción y en realidad estaban escondiendo otra cosa. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer con este proyecto de ley que presentamos, que se debatió y que yo lamento profundamente que se manejen por los medios para hacer críticas? Y después en el tratamiento particular voy a explicar cómo cada una de las críticas que hicieron son falsas, no es cierto. Además nosotros hemos escuchado a los emprendedores. Y mire, lo que yo de por qué es necesario sacar una ley, porque ya desde la Inspección General de Justicia se comenzó con esta tarea. Pero resulta que hay tres, obviamente con un gran lobby, que presentaron una acción de amparo y pretenden impedir que el Estado, a través de la Inspección General de Justicia, ejerza su control. ¿Cuál es el control? Controlar precisamente la legalidad y la pertenencia de estas sociedades. ¿Qué es lo que se dice y cuáles son los argumentos que utilizó una senadora? Donde dice de que nosotros vamos a eliminar las SAS. En primer lugar, no se elimina las SAS. Está absolutamente claro en el artículo de la ley, y lo que se suspende por 180 días ese sistema de control electrónico de constitución de las SAS, que hay tres jurisdicciones que lo tienen: Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos. En el resto, provincias que tienen su propio sistema documental y en algunos que lo hacen a papel, van a seguir absolutamente como están. ¿Qué pasaba con este sistema de documentación electrónica? Lo tenía la IGJ, se lo habían dado al Ministerio de Modernización, y además el Ministerio de Modernización lo había privatizado, con lo cual existían y existen lamentablemente una cantidad de esas que no tienen absolutamente el control de nada. Lo que nosotros queremos hacer es recuperar las facultades propias, no solamente de la Inspección General de Justicia, sino también de todos los registros públicos de comercio de cada una de las jurisdicciones. Por eso, suspendemos por 180 días los que tienen que ver, tienen inscripción registral, y lo van a poder hacer con papel, pero hasta tanto no se normalice este registro y la IGJ no tenga el control de ese registro, lo vamos a suspender por 180 días. Por otro lado, se dice que se van a tener que transformar las pymes y pymes. Mire, hemos incluido específicamente en un artículo claramente que si hay sociedades por acciones simplificadas que no son de emprendedores y han sido realizadas por empresas micro, pequeñas o medianas, siguen estando. No van a necesitar hacer absolutamente nada, no se van a necesitar contratar contadores, ni hacer trámites, ni mucho menos. Esas sociedades van a tener reconocimiento. Lo que estamos exigiendo es precisamente separando un poco la paja del trigo, es decir, cuáles son las acciones, las sociedades que verdaderamente han sido constituidas por emprendedores o verdaderamente por empresarios o comerciantes, y aquellas que tienen otro objetivo. Y lo que queremos es que el Estado tenga ese control, porque en realidad muchas veces, señora Presidenta, usted ha escuchado hablar y decir que hay un Estado bobo. Mire, acá no había un Estado bobo, había un Estado embobado.
porque yo creo que se hizo esta ley a propósito, específicamente con esta intención, de que el Estado, a través de los organismos pertinentes, no realice ningún control. Y entonces existan sociedades que no tienen ningún control por parte del Estado, ni de la legalidad, ni de la funcionalidad, y además tampoco de quiénes son sus dueños, quiénes son sus accionistas y cuáles son las acciones que llevan adelante. Por eso, Presidenta, también se ha hecho otra crítica de que estas acciones están perjudicando la actividad de los emprendedores. Mire, lo que perjudicó la actividad de los emprendedores fue la política económica. Este gobierno destruyó 24.000 empresas durante los 4 años de gestión. Destruyeron innumerables cantidades de fuentes de trabajo. Y además, lo que nosotros estamos haciendo también de darle legalidad y control de legalidad a través del Registro Público de Comercio y de la IGJ, estamos cumpliendo con obligaciones que vienen que tienen que ver con el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y con la organización económica que vela por la transparencia de los fondos en el mundo, evitando precisamente el lavado de dinero. Lo que hicieron con estas leyes, como hicieron ese famoso creación de la SAS, precisamente fue sacarlo y no respetar las normas internacionales que hay con respecto a la obligación que tienen los estados de fiscalizar, controlar a las sociedades y a los movimientos de capitales. También, Presidenta, acá se hizo una agresión muy baja por parte de una senadora al actual director de la Inspección General de Justicia, que es quien está llevando adelante esta intervención. Mire, la verdad que es cierto que él viene denunciando hace mucho tiempo que estas sociedades de acciones simplificadas permiten esto. Nosotros no estamos diciendo que todas las sociedades de acciones simplificadas hacen esto. Lo que estamos diciendo es que había un Estado que se hacía el bobo, se hacía el sonso, el tonto, y dejaba precisamente esta herramienta para que aquellos que querían lavar dinero, cometer delitos o evadir sus responsabilidades tuvieran un instrumento legal. Y el actual director, obviamente, que tenía esa postura y es lo que empezó a hacer. Y se encontró precisamente con esta gran oposición de los grupos económicos y de aquellos que utilizaron las SAS para otras funciones o para otras acciones, tratando de evitar que él siga adelante. Por eso estamos haciendo la ley, porque es necesario que tenga una ley para poder llevar adelante esa reforma. Pero además, yo quiero recordar, el anterior inspector general de justicia, que era el doctor Brodsky, que fue el que fomentó, propició y además permitió precisamente que todas estas sociedades se constituyeran sin absolutamente ningún control, era el que hacía la persecución política contra nosotros. Brodsky era el que nos intimaba al Instituto Patria, a nosotros que presentemos balance, y hasta llegó a pedir que le demos el listado de los socios. A nosotros, una institución, obviamente porque estaba Cristina Fernández de Kirchner como presidenta honoraria, nos exigía todos esos requisitos. Y resulta que a estas sociedades por acciones simplificadas, que muchas de ellas hoy estamos viendo precisamente que fueron utilizadas con fines que no tienen nada que ver con la función por la cual supuestamente se las creaba, y no hacía ningún control y a nosotros nos requería eso. Y fíjese hasta lo que llegó a hacer. Nosotros ante esto, en el Instituto Patria, tuvimos que ir a la justicia, nos negamos a dar la documentación de quiénes eran los socios porque sabíamos que estaban haciendo una persecución política e ideológica sobre nuestro instituto. Entonces nos pusieron una sanción, apelamos esa sanción y fuimos a la justicia. 3 jueces civiles de la capital federal, por unanimidad, nos dieron la razón por la ley de protección de datos personales y de la privacidad de las personas. ¿Sabe qué hizo el señor Brodsky? Le pidió juicio político a los 3 jueces, solamente por el contenido del fallo. Hace pocos días en el Consejo de la Magistratura fue desestimado por una amplísima mayoría, obviamente, con la abstención de los integrantes del Consejo de la Magistratura que responden al núcleo duro de Macri, del macrismo, de Cambiemos, como quiere llamarlo, pero fueron desestimados. Lo que quiero decir es que esta persona, esta senadora por Córdoba, que se permitió agraviar y se permitió denostar
al actual director, al Ricardo, que además es un excelente abogado, prestigioso, tiene estudios, libros escritos sobre este tema. Primero tendría que ver quién fue el inspector general de justicia que tuvieron ellos, a qué se dedicó y qué fue lo que hizo. Por eso nosotros hemos escuchado la opinión del senador País, que nos ha hecho una propuesta de una modificación que la vamos a aceptar. Tenemos también la propuesta de la senadora Eugenia Catalfano, con otra propuesta que nos ha hecho en el tratamiento particular, también la vamos a aceptar. Y también hemos escuchado algunos pedidos y nos hemos reunido con entidades pymes y que nos estaban planteando, porque en algunos casos resultaron útiles estas sociedades, porque son simples, porque son de bajo costo y porque además fundamentalmente se escribían en muy poco tiempo. Los hemos escuchado y por eso en la ley está planteado. Concretamente, en el artículo 4 de la ley que vamos a sancionar, perdón, el artículo 7, ahí se modifican 3 artículos de la ley 27.349 que se refiere a las SAS, donde habilitamos que no solamente los emprendedores puedan tener SAS, sino también las micros, pequeñas y medianas empresas, las que ya se han constituido y ya están, no tienen absolutamente nada que hacer, pero también habilitamos para ello. Y reitero, sin duda es necesario, y esto es lo que el senador Mario País nos ha propuesto, y creo que nosotros necesitamos trabajar en una ley a fondo y en una ley profunda que tenga que ver con el marco societario, de la ley de sociedades que regula las sociedades anónimas, las SRL, las sociedades responsables limitadas, las sociedades unipersonales, sociedades comanditas y estas SAS. Vamos a trabajar desde la Comisión de Legislación General en la elaboración de un nuevo proyecto que ponga y que normalice absolutamente esto. Además, le digo más, también el Ministerio de la Producción hemos conversado y ellos están interesados en darle impulso a los emprendedores. Por eso, con la ley creamos un registro de emprendedores para que puedan inscribirse en el Ministerio de la Producción, obviamente si quieren, es absolutamente voluntario, y desde allí del Ministerio de la Producción van a poder acceder a los beneficios impositivos, que también va a haber que modificarlo porque son insignificantes lo que se le han dado, a la posibilidad de tener crédito, de tener determinados beneficios en licitaciones o en compra del Estado, una serie de medidas que se van a tomar y se van a hacer para darle impulso al capital emprendedor, a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas. Pero dejar claro que lo que estamos hoy tratando aquí, solucionando un problema como tantos otros, nos dejó esta catástrofe macrista que terminó su gestión el 10 de diciembre. Que reitero, fiel a su estilo, cantaban, alardeaban en un lado y ponían los huevos en otro lado. Acá claramente, y yo para darle tranquilidad a todos los senadores que votaron la ley 27.349, la ley se votó bien. Lo que se hizo fue una pésima implementación de la ley, una falta de control y además se dio la posibilidad de crear este Estado embobado, que precisamente lo que hacía el Estado no controlaba y facilitaba todo tipo de evasión y todo tipo de trampa que se pudiera llevar adelante. Por eso, Presidenta, yo le propongo a todos los senadores que acompañen el despacho de comisión y luego en el tratamiento en particular iremos expresando cada una de las modificaciones para que tengamos y que le demos una herramienta a el Poder Ejecutivo, al Ministerio de la Producción a través del fomento de la actividad emprendedora, como también a la Inspección General de Justicia para hacer los controles y fiscalizar como corresponde, porque estas son las normas esenciales. Desde 1892 que el Estado precisamente tiene un control sobre las sociedades. En el viejo Código de Comercio estaba establecido esto. Y además es lo que nos están reclamando internacionalmente, tanto del GAFI como de la OCDE, en todos los temas que tienen que ver para evitar el lavado de dinero, controlar el lavado de dinero. Es probable que haya en otras sociedades que también se puedan hacer este tipo de maniobras. Lo que estamos modificando aquí es que estamos poniendo que el Estado por lo menos controle. No decimos que a lo mejor hay SRL o sociedad anónima que también, pero están controladas. Acá directamente se fomentaba, se propiciaba, se alentaba a armar estas sociedades que nadie te va a controlar.
vas a poder hacer lo que Vaya querés. terminando, Esto por es, favor, senador, que se le cumple el bueno, tiempo. esto es, Presidenta, en síntesis, nuestra propuesta, nuestro proyecto, pedimos que lo voten y luego, en el tratamiento en particular, vamos a ir haciendo las correcciones a cada uno de los artículos. Gracias. Gracias, senador. Tiene la